Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 28 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección terminamos la demostración del teorema conocido como el algoritmo de la división de polinomios. Y ya estábamos viendo ejemplos de aplicación de ese teorema. Y resulta que los problemas de aplicación de ese teorema son los que en el álgebra elemental aprendimos como el proceso de dividir polinomios. De hecho, por eso es que ese teorema se llama el algoritmo de la división de polinomios, porque es un teorema que justifica ese proceso de la división de polinomios que aprendimos en el álgebra elemental. Y ya habíamos visto este ejemplo, ¿verdad?, de aplicación, en donde nos pedían que dividiéramos el polinomio 3x al cubo menos x cuadrado más 2x menos 1, que en el teorema del algoritmo de la división de polinomios se identifica como p de x y que se llama el dividendo, ¿verdad? Y estamos dividiendo entre este polinomio x menos 3, que en el algoritmo de la división de polinomios se identifica como d de x y se le llama el divisor. Y al terminar el proceso, el polinomio que obtenemos acá arriba es precisamente el cociente, que en el algoritmo de la división de polinomios se le llama el q de x, y lo que resulta aquí es el residuo r de x, que tal como identifica el algoritmo de la división de polinomios, ¿verdad? Bueno, y le advierte el teorema que ese residuo tiene que ser o cero, o su grado tiene que ser estrictamente menor que el grado del divisor. Y fíjense que efectivamente, al ser en este caso r de x igual a la constante 77, su grado es 0. Y fíjense que ese 0 es menor que el grado del polinomio que está en el divisor, que es de grado 1, polinomio lineal, ¿verdad? Así que fíjense que ahí tenemos ese proceso de división de polinomios que está justificado precisamente por el algoritmo de la división de polinomios. Bueno, yo quiero ahora ver cómo yo puedo simplificar este esquema, ¿ok?, que hemos hecho aquí. Y fíjense la primera observación que vamos a hacer. En todos los polinomios que aparecen ahí, este que es el divisor, este que es el dividendo, este que es el cociente, y estos que aparecen aquí, la variable de los polinomios, que en este caso es la x, muestran el siguiente patrón. Miren, en el dividendo empieza con x a la 3 y baja de 1 en 1, a x a la 2, a x a la 1, y aquí al no aparecer puede pensar que es el x a la 0, ¿verdad? En el divisor igual, x a la 1 y no aparece ninguna x aquí. En el cociente que se obtiene, pues es x a la 2, x a la 1 y x a la 0. ¿Verdad? Fíjense que va bajando de 1 en 1 el exponente de esa variable x en cada uno de esos polinomios. Y en estos que aparecen aquí, ¿verdad?, fíjense que también ocurre lo mismo. X a la 3 baja a x a la 2, x a la 2 baja a x a la 1, x a la 2 baja a x a la 1, x a la 1 baja a x a la 0, x a la 1 baja a x a la 0, y aquí aparece x a la 0, ¿verdad? Así que fíjense que en todos los polinomios, en el dividendo, en el divisor, en el cociente y también posiblemente en el residuo, ¿verdad?, además de estos polinomios que se van desarrollando aquí según el proceso, ¿verdad?, todos tienen ese patrón. Su variable, la variable del polinomio, va bajando de exponente de 1 en 1. Bueno, pues si eso pasa así, pues entonces yo podría sencillamente ocuparme de los coeficientes numéricos y no de las variables, ¿verdad?, porque ya yo sé que las variables tienen siempre ese patrón. Así que por eso he puesto esta observación aquí que dice que notemos que en el esquema anterior las potencias de la variable x de los polinomios que aparecen tienen un patrón, y el patrón es que en todo momento su exponente disminuye de 1 en 1, como lo vimos, ¿verdad? Así que podremos simplificar dicho esquema, este que tenemos aquí, ignorando dicha variable, y hacemos lo siguiente. Miren, fíjense que el polinomio divisor es una x menos 3, pues me olvido de la x y pongo 1 menos 3, ¿verdad? Y yo sé que ese 1 es una x y claro menos 3. En el polinomio dividendo, ¿verdad?, ya vemos aquí que es 3x al cubo, pues me olvido de la variable x al cubo, porque eso que tiene ese patrón de que va a ir bajando de 1 en 1, menos 1x cuadrado, menos 1x cuadrado, más 2x, más 2, y menos 1, ¿verdad? Y entonces, claro, si usted ve el esquema así, y no lo ve de esta manera, cuando usted vaya a pensar cuáles son los polinomios envueltos, pues usted dice, bueno, pues esto quiere decir que es una x menos 3. Y este, como a lo mejor hay varios términos, usted dice, ¿cuál será la x que acompaña aquí? Pues usted empieza aquí con x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3. 3x a la 3, que efectivamente así es, menos 2, menos 1x al cuadrado, más 2x y menos 1, ¿verdad? Y entonces de ahí en adelante empieza a ser el proceso que hicimos aquí, ¿verdad? Recuerden que primero usted dividía este primer término del dividendo entre este primer término del divisor. Y en este caso, pues sería sencillamente este primer término del dividendo entre este primer término del divisor. 3 entre 1 a 3. Y fíjense que efectivamente
Eso es lo que aparece aquí, 3. Y claro, acompañado por x a la 2. Porque fíjese que ese x a la 2 sale de dividir el x a la 3 entre esta x. La x que está en el primer término del dividendo entre la x que está en el primer término del divisor. Siguiendo, ¿verdad?, aquella ley de exponentes que cuando usted divide resta los exponentes. X a la 3 menos 1, 2. Así que ya yo sé que ya va a aparecer aquí a la 2, pero no lo escribo porque yo sé que ese va a ser el patrón. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Multiplicábamos ese término por estos dos términos del divisor y los resultados los poníamos aquí, ¿verdad? Así que será 3 por 1, 3 y 3 por menos 3, menos 9. Y entonces, ¿qué hacíamos? Se restaban. Así que pasábamos a cambiar los signos del sustraendo, ¿verdad? Este se convierte en negativo, este se convierte en positivo. Y 3 menos 3 se elimina, igual que allí. El 3x al cubo y menos 3x al cubo se elimina, ¿verdad? Por eso es que no aparece aquí ninguna x al cubo. Y entonces 9 menos 1 da 8. Bajamos el siguiente término, que es el 2. Y volvemos a dividir el primer término que tuvimos aquí entre el primer término del divisor, ¿verdad? 8 entre 1 a 8, ¿verdad? Igual que aquí. 8x cuadrado entre x, 8. Y entonces, claro, aquí poníamos la x, pero ya sabemos que, siguiendo el patrón, ya yo sé que aquí esto va a aparecer x al cuadrado, porque esto empezará en x al cubo, baja x cuadrado, este va entonces a x a la 1. ¿Ves? Hay que escribirla, ya yo sé que tiene que aparecer la x de esa manera. Y entonces multiplicamos el 8 otra vez por ese binomio, ¿verdad? Por ese binomio que está en el divisor. 8 por 1 es 8, y 8 por menos 3 menos 24. Y vamos a restar otra vez, entonces convierte en negativo, este en positivo, este se va y ahí tendríamos 24 y 2, 26. Bajamos el siguiente término, que es el menos 1, ¿verdad? Entonces nuevamente el 26 entre 1 da 26, ¿verdad? Y 26 por 1 es 26, y 26 por menos 3 menos 78. Y restamos, cambiamos los signos del sustrayendo, este se va, y 78 menos 1 es 77. Y fíjense que obtenemos los mismos coeficientes numéricos que aparecieron aquí, pero sin las variables. Fíjense que aparecen los mismos, ¿verdad? Porque colocamos el 1, el menos 3, el 3, el menos 1, el 2, el menos 1. Y entonces fíjense que aparece el 3, el 8, el 26, el 3 y el 9, el menos 9. Entonces el 8 y el menos 24, el 26 y el menos 1, el 26 y el menos 78 y el 77. Se fijan, salen los mismos coeficientes numéricos que aparecieron acá. Y no tenemos que escribir tanto, porque no tenemos que estar colocando las variables, la variable x, que es la que contiene esos polinomios, en los términos que vayan apareciendo, ¿verdad? Bueno, fíjense cómo esta es en cierta forma una simplificación de esto. Ahora, vamos a ver si este nuevo esquema aquí todavía se puede simplificar más. Fíjense que, ¿cuál es el propósito de este 1 que está aquí, ¿verdad? Que claro, es el coeficiente de esa x que aparece en el divisor. Pues fíjense, usted va siempre a dividir entre él, ¿verdad? 3 entre 1 a 3, 8 entre 1 a 8, 26 entre 1 a 26. Y después multiplica por él. 3 por 1, 3. 8 por 1, 8. 26 por 1, 26. Y lo va colocando aquí. Así es que ese 1, fíjense que en cierta forma usted ya sabe lo que va a hacer, ¿verdad que sí? Y fíjense que entonces, cuando yo multiplico aquí, este 3 con este 3 se elimina, y este 8 con este 8 se elimina, y este 26 con este 26 se elimina, porque en todos ellos, fíjense que yo voy a restar lo que aparece en este segundo nivel en cada uno de esos pasos, ¿verdad? Así es que yo podría entonces simplificar eso sin escribir ese 1, porque yo sé qué es lo que va a pasar con ese 1. 3 entre 1 a 3, 8 entre 1 a 8, 26 entre 1 a 26, después 3 por 1 3, 8 por 1 8, 26 por 1 26, y después se restan y se eliminan esos números que aparecen al usar ese 1 que tengo en el divisor, ¿verdad que sí? Así que vamos a indicar lo siguiente. Note que el uso del coeficiente 1 en el divisor es trivial. Y eso quiere decir, pues, es bastante sencillo, sencillísimo cuál es el uso de ese 1, ¿verdad? Luego, podríamos reproducir, o podremos, ¿verdad?, reproducir el esquema anterior, ¿no?, ignorando dicho coeficiente 1, porque repetimos, su uso es trivial, ¿verdad? Dividir entre él y multiplicar por él. Y entonces luego el esquema anterior se simplifica del siguiente modo, ¿okay?
Yo voy a escribir entonces nuevamente este esquema, pero sin poner ese 1, porque yo sé que el 1S, su uso es muy trivial, ¿verdad? Y empiezo con el menos 3. Menos 3 en el divisor, y aquí en el dividendo ponemos los coeficientes eso, ¿verdad? El 3, el menos 1, el 2 y el menos 1, ¿verdad? Y procedemos del mismo modo. Lo único que ahora no voy a estar dividiendo entre 1 ni multiplicando por 1, sino que yo digo, bueno, este primer 3 que aparece en el resultado, en vez de pensar que estoy dividiendo 3 entre 1 para aclarar 3, yo digo, subo el 3, ¿verdad? Porque siempre que divide entre 1 lo que esté aquí es equivalente a subir lo que está aquí, ¿verdad? Si fuera 8 entre 1 es 8, pues es lo mismo que pensar, subo el 8. ¿Ven? ¿Se fijan? Así que aquí empezamos diciendo lo siguiente, en vez de pensar que voy a dividir 3 entre 1, digo, subo el 3. ¿Y qué hace con ese 3? Lo multiplicaba por el 1 para ponerlo aquí, lo cual no voy a hacer ahora porque eso es trivial, y multiplico el 3 por menos 3 y me da menos 9, ¿verdad? Lo colocamos claro en la segunda posición, ¿por qué? Porque a ver, la primera sería el 3 por el 1 que es 3, que no lo estoy poniendo ahora. Y restamos, ¿verdad? Y esto hay que cambiar el signo, y 9 menos 1 es 8. Y bajamos el siguiente término que es el 2. Y ahora, en vez de yo pensar que voy a dividir 8 entre 1, digo, pues ahora que obtuve este 8 aquí, subo el 8, ¿verdad que sí? Y 8 por menos 3 es menos 24, que lo colocamos aquí debajo, ¿verdad? Porque aquí debajo vendría el mismo 8 al multiplicar por el 1 que estaba aquí, que no lo estoy poniendo ahora, ¿verdad? Y al restar, pues la convierto en positivo, y este ni me preocupo, porque ya yo sé que en este paso, igual que este 3 en este paso, se eliminaba, ¿no ves? Ese 3 se elimina y este 8 aquí se elimina, así que ni me preocupo por ese 8 que estaba ahí. Sencillamente sumo estos dos. 2 y 24, ¿verdad? 26. Y entonces y bajo el siguiente término que es el menos 1. Y ahora subo el 26 en vez de pensar que estoy dividiendo el 26 entre ese 1 que ahora no estoy poniendo, sencillamente lo subo, porque al dividirlo entre 1 va a aparecer el 26, pero puedo pensar mejor que lo subo, ¿se fijan? Y entonces 26 por el 1, ni me ocupo, que va aquí, y 26 por menos 3, menos 78, lo colocamos aquí. Y entonces lo restamos, cambiamos el signo, 78 menos 77. Aquí tenemos entonces los coeficientes del cociente y los coeficientes del residuo, ¿verdad? Y fíjense que tenemos lo mismo, ¿verdad? Igual que aquí. Fíjense que aparecen los mismos coeficientes del cociente, 3, 8 y 26, 3, 8 y 26, ¿se fijan? Y el mismo residuo, 77, ¿se fijan? Que no hizo falta tampoco ese 1. Bueno, ahora note lo siguiente. Cada vez que yo multiplique estos números que yo iba subiendo aquí, ¿verdad? Subo el 3, lo multiplicaba por esto. Y entonces tenía que cambiar el signo, porque yo lo iba a restar, ¿verdad? Aquí subía el 8, lo multiplicaba aquí, y entonces le tenía que cambiar el signo, ¿verdad? Porque lo iba a restar. Pues mire cómo yo el mío ese paso de tener que eliminar ese signo. Si yo quito este signo negativo de aquí, ¿verdad? Y lo dejo 3, fíjense, cuando yo multiplique, por ejemplo, 3 por 3 es 9, es al fin y al cabo lo que aparece después que yo cambiara el signo, ¿ves? Cuando yo multiplique 8 en vez de menos 3 por 3, si es que yo elimino el signo, me queda el 24 y ya aparece el 24 positivo, que al fin y al cabo tiene que aparecer. Así que fíjense que si yo ahora ignoro ese signo de ese coeficiente en el divisor, no tengo entonces que pensar que hay una resta aquí y por lo tanto cambiar el signo del número que aparezca aquí, sino que sencillamente una vez obtengo el número que aparece aquí, lo sumo. ¿Ves? Así que fíjense, vean que si cambiamos el signo del negativo 3, ¿verdad? En el divisor, a 3, ¿verdad? Entonces no tenemos que pensar que vamos a efectuar una resta, porque al cambiar esto a positivo 3, ¿verdad? Quitando ese 3, los números que salgan, yo multiplicar por eso, salen ya con el signo cambiado, y no sé, lo que pienso es que es una suma, que es al fin y al cabo lo que se convierte en la resta, ¿verdad? Así que, sino que sumamos lo que se obtiene al multiplicar por ese 3 ahora, no por el menos 3, por el 3, ¿verdad? Si yo le quito el signo negativo 3, multiplico por 3 y entonces aquí ya lo que tengo que hacer es sumar, porque sale ya con el signo cambiado. Oye, pues ahora, luego, el esquema se simplifica a lo siguiente. Vamos a ir acá.
simplifica a esto. ¿Okay? Fíjense, vamos a escribir entonces este mismo esquema, pero en vez de entre menos 3 ponemos 3, ¿verdad? Repetimos para yo indicar ya, o ya incluir el cambio de signo que hay que hacer en estos pasos, porque tengo que efectuar ahí una recta, sino que paso directamente a hacer la suma, en que al fin y al cabo se convierte en esa recta, ¿verdad? Se simplifica lo siguiente, ponemos en vez de menos 3, 3 en el divisor. Vamos a poner un poco más abajo, epa. En vez de menos 3, 3 como divisor, ¿verdad? Y claro, los coeficientes del dividendo que son 3, negativo 1, más 2 y negativo 1. ¿Okay? Y entonces procedemos como siempre, como hacemos aquí, ¿verdad? En vez de estar pensando que voy a dividir el 3 entre el 1, que ya no lo estoy poniendo, subo el 3. 3 por 3, 9. ¿Verdad? Y ese vendría aquí. Porque recuerde que lo que viene aquí sería el 3 por el 1, que sería el 3 que se va a eliminar. Es que ni siquiera lo pongo, igual que hicimos aquí, ya no lo ponía, ¿verdad? Y fíjense que ahora me salió el 9. No me salió menos 9, me salió 9, así que ya yo digo ahora sumo 9 y menos 1, 8, ¿verdad? 9 y menos 1, 8. Y bajamos el 2, ¿verdad? Y entonces subimos ese 8. Y ese 8 por 3 es 24, pues lo colocamos aquí debajo, porque ya recuerde que aquí debajo no me tocó poner nada, porque ahí pondría lo que es el resultado de multiplicar el 8 por el 1, ¿verdad? Y entonces restar, pero ya yo sé que el restar se va a eliminar, así que ni siquiera lo pongo. Nuevamente, el 24 se que aparece, lo pongo no debajo del 8, sino debajo del 2. Y ya no tengo que cambiar el signo, porque ya viene con el signo cambiado, al yo haber cambiado este signo de ese número que está en el divisor, ¿eh? Y 24 y 2 son 26. Bajamos el siguiente número, que es menos 1. Y subimos el 26, ¿verdad? No pensamos que estamos dividiendo entre 1 para que venga el 26, sino que lo subo, ¿eh? O sea, como hacemos un proceso más mecánico. Y entonces, al tener ese 26 arriba, nuevamente igual que cuando tuvimos el 3 y el 8, multiplicamos 26 por 3, ¿verdad? Y son 78 ahora, ¿verdad? 78, y ese 78 recuerda que se coloca aquí, debajo del segundo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Claro, que 26 por el 1, que había estado desde el principio, daba el 26, que no lo estoy poniendo ahora. Y entonces ahora ya no tengo que cambiar signo, sino que tenemos 78 menos 1, 77. Nuevamente, fíjense que este es el residuo, y este que está aquí son los coeficientes del cociente, ¿ok? Y ahí tendríamos una simplificación aún más de ese esquema. Pues mire, yo voy ahora a hacer lo siguiente. Este último esquema que tenemos aquí, que es lo más simple que podemos hacer, ¿verdad? Ya no podemos hacer más nada sencillo. Lo que voy a hacer es a compactarlo, no a simplificarlo más, sino a compactarlo. Y claro, a compactarlo va a quedar todavía más sencillo. Veamos cómo podemos compactar este último esquema que repetimos. Fíjense que ha sido obtenido finalmente de ir cada vez simplificando más y más, ¿verdad? Más y más los esquemas anteriores. Pues mire lo que yo voy a hacer. Yo voy ahora a colocar los coeficientes del cociente, del dividendo, ¿verdad? De esta manera: 3, negativo 1, 2 y negativo 1. Y entonces este 3 del divisor no lo voy a colocar por allá, sino que lo voy a colocar por aquí. 3. En vez de colocarlo allá, lo coloco por acá. Entonces pongo una rayita aquí y pongo otra rayita aquí, porque aquí va a aparecer, en este esquema que vamos a hacer ahora, el residuo, ¿verdad? Y acá van a aparecer los coeficientes del cociente, ¿ok? Bien. Y entonces procedemos del siguiente modo, mecánicamente. Yo aquí subí el 3, pues ahora yo pienso que ese 3 lo bajo, ¿verdad? Ese 3 que obtuvimos aquí, lo multiplicaba por este 3 y obtuvimos 9, que lo colocábamos debajo del negativo 1, ¿verdad? Pues aquí hacemos lo mismo. Este 3, en vez de multiplicarlo por este 3 que tengo acá, lo multiplico por este 3, que es este mismo, ¿verdad? Pero que ahora lo tengo acá. Y da 9 y lo colocamos, mire, debajo del negativo 1. Y ese 9 y negativo 1 al sumarlo dan 8, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y entonces ese 8 que hacíamos lo subíamos. Pues este 8 ya lo tenemos ahí, y sinceramente, y entonces sencillamente más bien, lo que tenemos que hacer con ese 8 es multiplicarlo por el 3, ¿verdad? O sea que este 8 lo multiplico ahora por el 3
¿Y qué me da? 24, que lo colocamos debajo del 2, que es el siguiente coeficiente en el dividendo, que lo coloca aquí, ¿verdad que sí? 8 por 3, 24, lo colocamos aquí debajo y sumamos 24 y 2, 26. Tenemos esto. ¿Y ese 26 qué hacemos? Lo multiplicamos por el 3, ¿verdad? 24, 26 por 3 es 78. Y ese 78 que es este, lo sumamos con el negativo 1 y da 77. Y ahí tendríamos que ver los coeficientes del cociente, 3, 8 y 26, y el residuo. Si yo le pidiera, escriba a base de este esquema el cociente y el residuo, usted haría lo siguiente. El cociente Q de X sería, el cociente Q de X sería, dice que el primer coeficiente es 3. Usted diría, pues 3, ¿qué? Pues una X, que es la variable de los polinomios, ¿verdad? Y usted dice, bueno, pero cuando usted vio el problema originalmente, este 3 tenía X al cubo, ¿verdad que sí? Y este 3 era de X menos 3. Entonces aquí yo diría que al cubo entre X me salía 3X cuadrado. Así que empieza aquí con X cuadrado. Y de ahí en adelante ya usted sabe, mecánicamente, por el patrón, que la X va a ir bajando de 1 en 1 su exponente, más 8, y entonces ahora sería, en vez de X al cuadrado, X a la 1, ¿verdad? Bajando de 1 al 2, y después vendría el 26, y la X bajaría a X a la 0, y X a la 0 es 1, no hay que escribirlo, ¿verdad? Porque 26 por 1 da 26. Y ahí tendríamos el cociente, notando que estos son los coeficientes de ese cociente. Y el residuo R de X va a ser esa constante, 77. Y fíjense que eso mismo fue lo que obtuvimos en todo momento, ¿verdad? En todo momento, esos son los coeficientes del cociente y de hecho el residuo. ¿Okay? Bueno, pues este esquema final que tenemos aquí, para efectuar esa división que vimos desde un principio aquí, ¿verdad? Y que lo discutimos un poco más en detalle al final de la primera parte de esta lección, este esquema es lo que se conoce como la división sintética de dos polinomios, que fue precisamente lo que nos trajo a este tópico, ¿verdad? Que empezamos a hacer un par de clases atrás, la división sintética. Pero claro, antes de poder llegar a lo que es una división sintética, teníamos que ver el teorema que se llamaba el algoritmo de la división para saber de dónde salen esos polinomios, ¿verdad? Y cómo se procede según el algoritmo de la división de polinomios. Bueno, pues nos vamos a indicar eso. El proceso, aquí, el proceso mostrado en el último esquema, que es este que tenemos aquí, se conoce como una división sintética. Y repito que esto era lo que perseguíamos en este tópico del tema de la teoría de ecuaciones, ¿verdad? Cómo hacer una división de polinomios por un proceso de división sintética. Ahora, déjenme advertirles que el proceso de división sintética es aplicable solamente en un tipo de problema de división de polinomios, y es en el caso en donde el divisor, ¿verdad? El divisor sea de la forma un binomio lineal y que sea X por coeficiente 1 menos una constante, tal como teníamos aquí. Si usted va al problema original, el binomio era, el divisor era el binomio X menos 3, ¿ves que es un binomio lineal? X menos una constante, que en este caso era 3, ¿verdad? Este proceso se puede utilizar únicamente cuando el polinomio divisor, usted tendría que colocar fuera de la casita, o que está debajo, si se lo dan como término de una fracción, o que esté en segundo, se lo dan con el signo un polinomio entre otros, que acá es el divisor, ¿verdad? Si ese divisor tiene la forma X menos algo, como tenemos en este caso X menos 3, ¿verdad? Cuando el polinomio divisor tiene la forma X menos R mayúscula, donde R mayúscula es un número de hecho complejo, puede ser complejo, fijo, o sea que tiene que ser una constante. La variable es la X, la R es una constante, un número complejo, claro, mayormente, principalmente va a ser real, pero puede llegar a ser complejo, fijo.
¿Ok? Bien. Así que vamos a ver ejemplos de aplicación, ¿verdad? Ejemplos en donde vamos a ir viendo este esquema de división sintética, ¿verdad? Efectúen las siguientes divisiones, indicando cuánto es el cociente y cuánto es el residuo. Recuerde que eso es lo que usted consigue cuando usted efectúa este esquema de división sintética o cualquiera de los otros esquemas que fueron una simplificación del esquema original que aprendimos en el álgebra elemental, ¿verdad? Y recuerde que aquí lo que va a obtener es los coeficientes numéricos del cociente y el residuo, ¿ok? Que dicho sea de paso, fíjense que en estos casos el residuo entonces va a ser siempre una constante, no va a ser un polinomio de grado 1 ni de grado 2, porque si el divisor es de grado 1, porque es x menos algo, ¿verdad? X menos algo, ¿verdad? Donde ese algo es un número complejo fijo, entonces fíjense que esto es un binomio de grado 1, ¿verdad? Así que fíjense que si tiene el divisor grado 1, el residuo tiene que tener grado menos 0. O sea que tiene que ser una constante, o la otra posibilidad que recuerde que indicaba el teorema que se conoce como el algoritmo de la división de polinomios, que fuera 0, la otra posibilidad, ¿verdad? Bueno, pues miren este ejemplo. Nos piden que dividamos, que efectuemos esta división, ¿ok? Y en el primer ejemplo nos dicen 3x al cubo menos 2x cuadrado más 1 entre x menos 2. Fíjense que hay el polinomio dividendo, el que está arriba. 3x al cubo menos 2x cuadrado más 1. Y el polinomio divisor es el que aparece abajo en esta presentación de una división, ¿verdad? X menos 2. Así que fíjense que efectivamente el divisor tiene la forma x menos una constante, que en este caso la constante es real, ¿verdad? Compleja, pero específicamente es real, ¿verdad? Así que vamos a efectuar, ¿verdad?, la división usando la división sintética, ¿verdad? Vean que el divisor tiene la forma x menos r, donde ahora esa r es 2, ¿verdad? Pues bien, fíjense como usted prepara el esquema de la división sintética. Colocamos primero los coeficientes numéricos del dividendo, que es el polinomio que está arriba. En este caso es 3 x al cubo negativo 2x cuadrado, y entonces fíjense que viene 1, pero fíjense que falta un posible término que tuviera x a la 1. Aquí no lo tiene. Así que en el caso de la casita, ¿se acuerdan? Cuando yo empezaba la casita para hacer esa división, si faltaba una potencia, usted deja un espacio. Ahora, en el caso de la división sintética, usted no va a dejar un espacio, pero vos sí va a escribir un 0, que es lo mismo que haber dejado un espacio, ¿verdad? Porque sería 0 veces esa x a la 1 que falta aquí. En la división aquella larga se le daba el espacio, porque 0x a la 1 no aparecería, y entonces después se escribía el 1, ¿verdad? Que es el último coeficiente del polinomio dividendo. Y entonces aquí recuerde que vamos a reservar el espacio para r de x, ¿verdad? Y aquí vamos a reservar el espacio para el divisor. Y como aquí fíjense que es x menos 2, ¿verdad? Fíjense que usted va a colocar, como aquí era x menos 3, usted no coloca menos 3, sino que coloca 3.